Definir la persona de Joaquín Balaguer, dejando de lado el aspecto político, es un tanto difícil, pues de su vida personal se sabe muy poco. Era un hombre hermético y lleno de misterios. Sin embargo, en este video desvelaremos algunos secretos, como son los hijos de Balaguer, su número misterioso y las enanas, de las cuales algunos creen era una, otros dicen eran 3, pero realmente eran más. ¿Cuántas enanas tenía Balaguer a su servicio? Llegaremos pronto a ese punto. Tal vez no lo sabes, pero Balaguer era un hombre cariñoso y respetuoso con sus familiares. Amó a su familia a tal punto que cuando murió su hermana Carmen Celia, permaneció por más de 20 horas ante su féretro sin ingerir alimentos ni agua. Entonces, la pregunta es, si fue tan amoroso, ¿qué razón pudo tener este hombre para no reconocer nunca públicamente sus hijos? En un conversatorio público, el novelista Mario Vargas Llosa expresó: Balaguer es una de las personas más misteriosas y enigmáticas que he conocido, que sin ser jugador tenía un número favorito o de la suerte. ¿Adivina cuál? El 7. El número 7 está presente en los acontecimientos y logros más importantes de Balaguer. A algunos no les gusta que se hable de esto, pero yo te lo contaré. Balaguer procreó 7 hijos con 7 mujeres. Los 7 hijos de Balaguer se reunían el día 7 de cada semana, o sea el domingo, en la residencia del exmandatario. Allí eran atendidos por su tía Emma Balaguer Ricardo de Vallejo. Su nombre de pila se conforma de 4 palabras, cada una de ellas con 7 letras: Joaquín, Antonio, Balaguer, Ricardo. En los 31 años que gobernó Trujillo, Balaguer se desempeñó en 7 cargos: secretario de la Legación Dominicana en Madrid, subsecretario de la Presidencia, subsecretario de Relaciones Exteriores, embajador extraordinario en Colombia y Ecuador, embajador en México, secretario de Educación y secretario de Estado de Relaciones Exteriores. Para 1970 tenía publicados 24 libros, 7 de los cuales son de elogio y defensa a la era de Trujillo. Los 17 restantes son de versos y de ensayos históricos y literarios. Fue 7 veces presidente de la República Dominicana y en los últimos 27 años de su vida tuvo un vínculo cercano con 7 enanas, 4 en los diferentes puntos cardinales del país, norte, sur, este y oeste, y 3 en su casa con él. Se sabe que el enigmático líder reformista era muy supersticioso y acogía a enanas porque creía que su cercanía le traía buena suerte. También creía que rechazarlos lo apartaba de los caminos de la fortuna. Se escuchaban varias versiones sobre aquellas pequeñas féminas, las enanas. ¿Es verdad que servían a las ansias particulares del líder político? Según un sobrino del fenecido líder reformista, la relación entre Balaguer y ellas respondía solo a una asombrosa acción de caridad y benevolencia, pero una de las enanas dijo que Balaguer las acogía para aprovechar los supuestos poderes que tenían como presuntas practicantes de brujería. Se trata de mujeres de educación limitada y orígenes humildes a quienes el azar, la pobreza y la superstición del líder del Partido Reformista Social Cristiano, PRSC, terminaron colocando en las crónicas de prensa y las páginas de la literatura. Pese a que se convirtieron en personajes muy populares, es poco lo que se sabe, con certeza, de la relación entre ellas y su benefactor. Tomasina, más conocida como Rosa, creció en Capotillo, sector del Distrito Nacional. Tiene cerca de 60 años. Fue influyente en muchas cosas que quizá no conoces. Entre 1994 y 1996, Leonel Fernández buscaba insistentemente algún tipo de acercamiento con Balaguer. Lo visitaba de vez en cuando en compañía del profesor Bosch, el cual tenía libre acceso a la casa del presidente. Sin embargo, cuando Leonel quería entrar solo, los de seguridad le negaban el acceso. Entonces, es en esta parte de la historia donde la enana Tomasita demostraba su influencia. Casi siempre mientras ella barría, Leonel la veía desde la calle y le gritaba: «Pequeña, déjame entrar a ver a Balaguer». Y ella corría a donde Balaguer y le decía al viejo: «Mire, doctor, allá afuera está ese hombre que siempre viene con Juan Bosch y me pide que lo deje pasar». Balaguer le respondió: «Que lo dejen pasar, lo que tú hagas está bien hecho». Esto ocurría con tanta frecuencia que desde que ya cuando la enana veía a Leonel intentando convencer a los seguridad de dejarlo entrar, iba a donde el presidente Balaguer y le decía lo mismo: «Allá afuera está Leonel». La enana Rosa aseguró que lo hacía sin el más mínimo interés. En una entrevista, Tomasina aseguró que Balaguer la respetaba. Él decía que donde había enanas había suerte. Recuerda,
Cuando se le pregunta sobre la naturaleza de la relación que había entre ambos, responde que a Balaguer no le gustaban las mujeres porque él se iba a meter a padre. Habría llegado a afirmarlo en su presencia, según cuenta. Después que Balaguer enfermó, la llevaron a la clínica a verlo. Cuando entró, que lo vio, le dije: «Venga acá, doctor, ¿qué es lo que está pasando?». Él le respondió diciendo que era muy difícil que sobreviviera. Al escuchar esto, la enana se desmayó. Ese era mi papá y todo. Cuenta que el día que se fue Balaguer tuvieron que sedarla, porque estaba loca. Se sabe que Leonel, cuando llegó a presidente, la buscó y le puso una pensión económica, la cual fue retirada por Hipólito en el año 2000, restablecida nuevamente en 2004 y retirada una vez más en 2012 indirectamente por Danilo. Otra de las enanas, Severina Germosén, la que siempre prende velas y velones a Balaguer y reza a la Virgen por él, va siempre vestida de rojo de pies a cabeza, haciendo homenaje vitalicio a quien considera su benefactor. Los muchachos de la terminal y de algunos usuarios de la ruta de transporte se burlan y le vocean: «Ahí va la hija de Balaguer», y ella, acostumbrada, sigue su caminata sin hacer caso. Cuenta que Balaguer era un hombre que creía en cierto modo en el destino. Él veía la parte humana, sabía que personas como nosotras podían ser objeto de discriminación y burlas o situaciones más complicadas en otros lugares. Antes de conocer a Balaguer era billetera, vendía billetes a los que trabajaban con doña Emma, la hermana de Balaguer, y hasta les fiaba, porque su puesto estaba bien cerca de la casa del líder político. Todos los días cuando terminaba iba y barría el frente de esa casa. Así lo hizo por un tiempo, hasta que un día una señora extraña que pasó por ahí le dijo: «Mira, agarra esa escoba, que esa escoba te dará un premio». Y al día siguiente conoció a Balaguer y no barrió más afuera, barrió adentro, en una época donde todavía Balaguer iba al palacio todos los días. Ahí pasó unos 20 años. Ella misma cuenta que de la nada empezó a darle su bendición a Balaguer. Él le respondía quitándose el sombrero e inclinando la cabeza. Cada vez que cuenta esto, llora, se queda quieta, se limpia las lágrimas. Dice que Balaguer la quiso y que le daba mucha más comida de la que su familia podía comer, y además le regaló su casa, donde vive con un hijo de crianza, y la dejó puesta, para que el expresidente Leonel Fernández le asignara una pensión. El día que Balaguer murió, ella estaba en su casa. Me vinieron a buscar. Yo no lo creía. Es todo lo que puede decir antes de volver a llorar. Luego agrega que ese fue el día más triste de la vida. En el caso de la enana Emelinda Buten, se sabe que laboró por más tiempo que las demás en casa de Balaguer. Irónicamente, es de la que menos se sabe. Pero también fue beneficiada con una pensión que le permitía alimentarse y enfrentar problemas de salud. Ella, al igual que las demás, visitan la tumba de su benefactor en el cementerio Cristo Redentor en cada aniversario de su muerte. Y en sus casas no faltan los rituales. Siempre les penden un velones a la Virgen de la Altagracia y rezan por Balaguer. Estas mujeres de estatura reducida y andar obtuso que, sin más afán que el de sobrevivir, que nunca imaginaron se convertirían en una leyenda. Severina Germosén, Emelinda Buten y Tomasina Agramonte. Después se supo que las enanas en las casas de Balaguer eran una usanza muy arraigada en la familia que se remonta a los años 30 o antes de la era de Trujillo, y que fue una acción que para entonces la madre de Balaguer, doña Celia Ricardo, inició en Santiago, al igual que la tradición de dar comida a personas sin hogar o muy pobres, cosa que después continuaron sus hijos. Sea por superstición o humanidad, fuera de las razones que llevaron a Balaguer a apadrinar a estas mujeres, está claro que el esplendor de la vida cerca del presidente quedó en un pasado casi fantástico del que la realidad dista mucho. Tomasina Agramonte, Severina Germosén y Emelinda Buten testifican que, con la muerte del líder del PRSC, culminó la etapa más extraordinaria de sus vidas. Sus nombres son reconocidos por muy pocos, pero la figura de la enana barriendo la acera frontal de la casa de Joaquín Balaguer, el caudillo que gobernó el país por 22 años, sin contar los que sirvió a la dictadura de Trujillo, permanece inalterada en la memoria de muchos dominicanos.